Allium Shepa. Es empleado principalmente en casos de resfríos, los que presentan fases diversas, en la nariz, garganta, bronquios y laringe. En todas las fases de su resfrío, ya sea coriza, laringitis, tos y demás afecciones, se agrava por el calor de la habitación, con excepción del cosquilleo en la laringe, que suele agravarse al inspirar aire frío, y así resulta que la tos suele ser excitada por el aire frío, pero el paciente mismo está mejor permaneciendo al aire fresco, pues el calor lo afecta. La mayoría de los síntomas empeoran en la primera parte de la noche, los de la coriza, del resfrío y los síntomas generales. Y estas son las dos características sobresalientes de la sintomatología general de Allium Shepa. No resulta extraño que las damas de tiempos pasados se aplicaran cebollas al oído cuando éste dolía, o alrededor del cuello cuando les dolía la garganta. Pues la cebolla está muy indicada en casi todos los climas para combatir los efectos del frío. Los vientos fríos, húmedos, penetrantes, cualquiera sea el clima, suelen provocar las dolencias de Allium Shepa, coriza, gripe, influenza o cualquiera sea la denominación, que generalmente se acompañan de dolor congestivo de cabeza. Hay excoriación en los conductos nasales. En los ojos, abundante escurrimiento acuoso, que jamás es irritante. Abundante exoneración fluida nasal, que siempre es excoriante. Aspereza en la laringe y en la garganta, que se extiende descendiendo por el tórax. Excoriación dentro de la nariz, que a las 24 horas ha afectado a la laringe. Tos excitada por el cosquilleo en la laringe, y también cuando el paciente se acuesta por la noche si hace calor en su cuarto. La agravación más molesta de Allium se da al acostarse por las noches. Yo he escuchado a pacientes describir el dolor en la laringe al toser, diciendo que sentían cada acceso de tos como si les introdujeran un garfio, pues al toser el dolor en la laringe es desgarrante. Estornudos, raedura en todas las membranas mucosas y esa tos frenética. Síntomas todos que se agravan en la primera mitad de la noche con el calor de la habitación, y sorprenderá la prontitud con que la cebolla pondrá fin a ese resfrío. Y ahora consideremos las particularidades de esa coriza. Entre sus primeros síntomas estarán los estornudos, que se presentarán a intervalos cada vez menores. Cierto escurrimiento acuoso gotea constantemente de la nariz, quemando como fuego, excoriando el labio superior y las aletas de la nariz hasta producir rojez y erosión. Advertid que el flujo nasal es excoriante y la secreción ocular no es irritante. Tened presente esto, porque cuando estudiemos eufrasia, encontraremos el cuadro justamente opuesto. La exoneración acuosa de la nariz y el lagrimeo copioso, pero el lagrimeo es corrosivo y la exoneración nasal inocua. El escurrimiento nasal de Allium Shepa va eliminando todo vello sobre el labio superior, y la congestión es tan intensa que el paciente tiene cierta sensación de represión, de que su nariz está colmada, con batimientos, ardor y a veces hemorragia nasal. Duelen las mandíbulas, duele la cara, y estos dolores se proyectan dentro de la cabeza. Cefaleas frontales embrutecedoras, dolores de cabeza en la región occipital. Estos dolores de cabeza son muy severos y los ojos no pueden soportar la luz. En la cabeza, los dolores son palpitantes, lacerantes, como de estallido. Ahora, otra fase de este medicamento, lo corriente es que comience por el lado izquierdo el resfrío y se pase al derecho, aunque la razón de esto sea desconocida. Que se tapone el lado izquierdo de la nariz con escurrimiento acuoso y excoriante, y dentro de las 24 horas haya quedado invadido el lado derecho. Escurrimiento nasal abundante, resfríos subsiguientes a vientos fríos del sector noroeste, o sea, en los Estados Unidos, del sector de donde soplan los vientos fríos y húmedos.
Coriza fluente con dolor de cabeza, ojos lacrimosos, ausencia de apetito, tos y temblores estando al aire libre. Todos los años, durante el mes de agosto, coriza matutina con estornudos violentos, sensitividad exagerada respecto del perfume de las flores o del tegumento del durazno. Esta es una de las formas de la fiebre del heno que Allium Shepa ha curado, pues habiendo concordancia de síntomas, eliminará todo ataque en pocos días. Tened presente que no suele ser comprendida la verdadera naturaleza de la fiebre del heno, puesto que en realidad no es más que una manifestación de la psora, enfermedad crónica que únicamente mediante un tratamiento antisórico puede ser erradicada. Muchas veces he presenciado la desaparición de la fiebre del heno en una estación por obra de algún remedio de acción breve, pero solamente para retornar exactamente igual en la estación subsiguiente, en cuya oportunidad algún otro remedio fue el necesario. En cuanto se interrumpa el acceso de fiebre del heno, será preciso comenzar con el tratamiento constitucional y si sabéis buscar, daréis con síntomas que difieren totalmente de los del ataque agudo y que no han sido aparentes cuando el acceso estuvo en su plenitud, momento en que es difícil encontrar el remedio constitucional, pues la enfermedad ha tomado el aspecto de aguda, aunque, como dije, se trate de una manifestación sórica como cualquier otra de sus manifestaciones, erupción, tos, etc. En una estación, la nariz puede manifestar tan solo algún aspecto de la enfermedad crónica para la que Allium Shepa puede ser adecuado. Recuerdo que en cierta ocasión prescribí Allium Shepa a un paciente que vivía muy lejos, aunque cerca de una farmacia homeopática, por lo que le telegrafié al farmacéutico para que le entregara Allium Shepa. Pues bien, mi enfermo recibió el frasco, lo guardó y usó en la estación siguiente, pero sin experimentar beneficio alguno. Y estos casos pueden ocurrir, aunque los síntomas parezcan concordar. En toda condición sórica, el remedio de acción breve es insuficiente. Puede resultar benéfico tan solo por un día y será necesario administrar aquel remedio de acción profunda que corresponda a todos los síntomas, los del enfermo y los de la fiebre del heno. El momento óptimo para iniciar el tratamiento de la fiebre del heno es cuando ha cedido el ataque agudo y durante el periodo que transcurre hasta la próxima estación, en que se presentará con aspecto muy diferente de cuanto el paciente haya tenido, demandando entonces un remedio diferente. Y esto ocurrirá siempre que el remedio constitucional haya sido bien seleccionado. En estas corizas, la inflamación pronto se ha difundido a los oídos, la garganta y la laringe. Las madres de tiempos pasados solían aplicar cebollas al oído de sus bebés cuando estos sufrían dolor de oídos, lo que no puede sorprender considerando todos los dolores y padecimientos que tiene este remedio. Tirones dolorosos que van desde la garganta hasta la trompa de Eustaquio. Dolor violento de oídos, invariable hasta que se inicie la supuración. Campanilleo en los oídos. Puntadas que desde la frente llegan hasta el oído. Dolor como si gruesos cordeles se hicieran pasar por dentro de la cabeza. Dolores punzantes y lancerantes en el oído, simultáneos con la tos convulsa o con coriza o con laringitis. Cuando en la familia se atiende algún caso médico, pulsatila es el remedio de todos los dolores de oído y solo en raras ocasiones se requerirá la presencia del médico, porque pulsatila tiene tan estrecha afinidad con el oído que curará sus dolores en casi todos los niños sensibles, que lloran lastimeramente, pero aquellos que resultan insoportables, que nada les complace, que arrojan a distancia lo que acaban de pedir y que abofetean el rostro de su nodriza, necesitan chamomila. Con pulsatila, chamomila y Allium Shepa podréis tratar la mayoría de los dolores de oídos en los niños. Podemos proseguir con los síntomas oculares que acompañan a los resfríos de Allium Shepa. Recordad que esta descarga ocular es inocua
y aunque haya ardor de ojos, las lágrimas no producen excoriación al correr por las mejillas. El lagrimeo es abundante e inocuo. Lagrimeo al anochecer, cuando hay calor en el cuarto. Todos sabemos cuán flatulenta es la cebolla y por ello es gran remedio para el cólico de los bebés. Dolores atroces, desgarrantes, lacerantes, que obligan al pequeño a doblarse sobre sí mismo y a prorrumpir en alaridos debido a ese dolor incisivo en el bajo vientre. Dolores punzantes en el abdomen. Dolores de tipo cólico que comienzan en la región hepática y que abarcan a todo el abdomen. Peores alrededor del ombligo. Se agravan estando sentado. Cólicos por flato. Allium Shepa es remedio portentoso en la tos convulsa y frecuentemente estará indicado cuando el niño tenga indigestión, vómitos y flatulencia, encogido debido al cólico y despida flato fétido. También cura Allium Shepa ese estado de excoriación e irritación del ano de los niños que llega hasta sangrar. Afecciones agudas de la voz, ronquera de origen catarral, abundante expectoración de mucus que proviene de la laringe, inflamación violenta de la laringe que sobreviene rápidamente, acompañada de esa tos de la que ya me he ocupado y de laceración en la laringe. Algunos describirán este cuadro diciendo que sienten como si se les estuviera arrancando algo, y otros, más precisos, dirán que sienten como si un garfio estuviera siendo arrastrado por la laringe con cada acceso de tos. Cosquilleo en la laringe, con ronquera. En la tos convulsa hay el mismo dolorimiento en la laringe, con ronquera. El niño se sacude y se estremece y es fácil advertir que esa tos lo aterroriza debido al dolor desgarrante que siente en la laringe. Tos y respiración dificultosa debido a haber inspirado aire frío y, sin embargo, la menor corriente de aire cálido aumentará tanto el cosquilleo que será casi seguro que el paciente comenzará a toser, y así resulta que la tos se agrava tanto por el aire frío como en el ambiente cálido del cuarto. Los resfríos suelen descender por los bronquios y entonces se acompañan de fiebre y pulso rápido. Cuando hay cosquilleo en la laringe, tos por haber inspirado aire frío, agravación por el calor de la habitación al anochecer y prevalece dolor desgarrante en la laringe. Allium Shepa será el remedio que curará. La tos es espasmódica y se parece al croup o a la tos convulsa. Shepa tiene un magnífico historial en relación con la tos cruposa. Las señoras de tiempos pasados aplicaban cebolla a la garganta del niño que tenía croup y no hay duda que en quienes moraban en lo más recóndito de la selva, donde no había médicos, este recurso era muy superior a cualquier tratamiento de la escuela antigua. A continuación, una excelente descripción extraída de los síntomas guías. Tos bronca, áspera, estridente, espasmódica, excitada por cosquilleo constante en la laringe. La tos produce cierto dolor de excoriación, de resquebrajamiento en la laringe, tan agudo y tan severo como para obligar al paciente a encogerse debido al sufrimiento y a hacer cualquier intento tendiente a suprimir la tos. Tos severa, laringea, que obliga al paciente a tomarse la garganta, pues siente como si la tos fuera a desgarrarla. El niño se lleva la mano a la laringe y allí presionará. Esta condición es muy diferente de la de aconitum, en la que el pequeño, después de haber estado expuesto a vientos fríos y secos, despierta antes de medianoche con cierta tos ronca, como ladrido, aprisionándose la laringe con las manos. Por ello, aconitum no puede ser sustituido por Allium Shepa. Otra afección sobre la cual este remedio tiene la capacidad de obrar maravillosamente es la neuritis traumática, que suele presentarse en el muñón luego de amputación. Los dolores son casi insoportables, tanto que rápidamente agotan la fortaleza del paciente. Ambra grisea. Al repasar este remedio,
Considerándolo en su totalidad, se tiene la impresión de estar estudiando las características de alguien prematuramente envejecido. Se advierten síntomas propios de los 80 años presentándose en personas de 50. La impresión del remedio es de vejez prematura. Pueden apreciarse temblores y cierta debilidad peculiar que son propios de la senilidad, de la vida que declina. Temblores, oscilaciones y cierto estado mental de ensoñación con olvidos. El paciente salta de un tema a otro, pregunta y sin dar tiempo a que se le responda, ya está formulando otra pregunta. Y así salta de un asunto a otro. No puede decirse que sea confusión, sino desvarío mental propio de la ancianidad. Y este remedio es útil cuando tal estado se da en personas cuya edad no autoriza considerarlas viejas, en quienes no son mentalmente insanos, pero su mente es débil y en particular es útil en quienes exhiben curiosidad momentánea y fugaz que les lleva a saltar de un tema a otro. Suele ocurrir que algún paciente me formule una pregunta tras otra sin advertir que no me ha dado tiempo para contestar la pregunta anterior. Y es entonces cuando me digo que necesita ambra grisea. Este estado mental es propio de mujeres modernas que hacen vida de sociedad, mujeres que no moverían un dedo por salvar su alma y que incurren en este estado. Pero a ellas, ambra grisea no las curará. Pero hay una dolencia nerviosa que se manifiesta por los mismos síntomas y a las que ambra grisea sí curará. Depresión del ánimo que se alterna con vehemencia, lo que constituye otra característica. Periodos de notable excitabilidad seguidos de depresión, de indiferencia hacia todo, gente, juegos, aflicciones, etc. Estado en el que se consideran con indiferencia acontecimientos que partirían el corazón de la gente equilibrada. Y el paciente ni siquiera se pregunta por qué no lo alteran estos sucesos conmovedores. Muchas de las dolencias empeoran por la mañana. El paciente despierta con confusión y embotamiento mental. Continúa en ese estado de semisueño y al anochecer presenta síntomas de insania. Ambra es uno de los remedios a que más recurrimos en caso de vértigo simple, sin otras características que se da en los ancianos. El paciente está tan mareado que no puede andar solo por la calle, tan mareado al dejar el lecho por las mañanas que debe dejar transcurrir un lapso antes de poder valerse de sus pies. Tal mareo es propio de la senilidad y de la vejez prematura. Y si el paciente intenta reflexionar sobre algo, encuentra que sus ideas han huido. Se trata de confusión mental y de ideas que se desvanecen y solo esforzándose logra retrotraer sus pensamientos de modo de poder concentrarse en ellos. Pero como tal concentración le resulta dificultosa, suele sentarse y pensar en los sucesos más desagradables, los que se le imponen y de los que no logra desembarazarse. En esto se parece algo a Natrum muriaticum, que tiene tal síntoma, pero con la particularidad de que a la paciente la deleita ocuparse de acontecimientos desagradables del pasado y así permanece despierta por las noches, sumida en tales pensamientos. En ambra grisea, el paciente debe pensar en tales cosas: imágenes, caras distorsionadas, imaginaciones horribles, fantasías y visiones que lo perturban y le mantienen despierto, y en su estado de semisueño debe seguir contemplando estos rostros distorsionados. El estado mental puede provenir de dificultades en los negocios y acompañarse de vértigo, congestión cerebral y agotamiento mental. El remedio tiene la particularidad de que la presencia de otras personas produce agravación de síntomas. También agravación notable por la conversación. Una paciente atendida por su enfermera no puede defecar en su presencia por más que se esfuerce. En Natrum muriaticum, el paciente no puede orinar en presencia de otras personas. En algún modo, aquella particularidad es una característica del remedio.
confusión y turbación mentales en presencia de otras personas. En cuanto el paciente tiene compañía, sufre sonrojos, temblores, excitación nerviosa y sus pensamientos se desvanecen. Con tales síntomas, el paciente supone que su mente se está desdoblando y cae finalmente en estados de melancolía, tristeza y desesperación, y no quiere vivir más. Aborrece su vida y quiere morir. Tristeza profunda. Melancolía. Se pasa los días sentada y llorando. Tal es el estado mental de estos pacientes prematuramente envejecidos cuya salud está quebrantada. A primera vista se advierte que es individuo que está decayendo y avanzando hacia la insanía, en una forma u otra. Ese estado mental, estremecimientos, temblores y excitación en quien fue una vez fuerte y vigoroso, hacen pensar en que ha sufrido algún descalabro en sus negocios o algún shock doméstico. Su aspecto no es el de la tisis que se avecina. No se advierten condiciones caquéticas, sino postración de mente y del sistema nervioso. Muchas de las dolencias se presentan por la mañana y también después de comer. Vértigo con sensación de peso en el vértice, peor después de dormir, sobre todo durante la mañana. Aunque no haya sido incluido en el texto, agravación después de comer. Tiene que acostarse debido al vértigo y a cierta sensación de debilidad en el estómago. Entre los síntomas nerviosos encontramos que la música resulta intolerable, hace temblar al paciente, agrava sus síntomas mentales y hace que su espalda duela como si hubiera sido golpeada por un martillo. Y también provoca la música muchos síntomas mentales. Los tonos parecen ser algo material que se apoderara del paciente. Las dolencias suelen ser unilaterales, transpiración de un lado del cuerpo o bien del lado afectado. En algunos de los lados de la cabeza hay un área circunscrita y si se toca los cabellos que en ella crecen, se tiene la sensación de ulceración. Sobre la piel, la misma sensitividad extrema a todo contacto. El cuero cabelludo está dolorido por la mañana al despertar y a ello sigue sensación de entumecimiento. A tal entumecimiento se lo encuentra por todas las dolencias. Entumecimiento propio de ancianos, sensibilidad disminuida en algunas regiones, circulación débil. También hay síntomas oculares, enturbiamiento de la vista, como si mirara a través de la niebla. La visión es borrosa sin que se advierta en el ojo condición alguna que la justifique, porque se trata de un enturbiamiento de la visión de índole nerviosa. Parálisis senil, comezón en el párpado como si estuviera formándose un orzuelo. Hay picazones por todo el cuerpo y en todos los orificios pequeños. Los síntomas que leeré a continuación figuran en los borradores de las experimentaciones, pero no fueron incluidos en el texto de los síntomas guías, pues estos y otros síntomas a los que considero importantes fueron excluidos cuando la obra fue abreviada. Presión dolorosa que se inicia en ambas sienes, dolor desgarrante y lacerante por cualquier parte de la cabeza, dolores punzantes y breves en la cabeza, lancinantes, incisivos, que empeoran por esfuerzos y mejoran con la quietud y permaneciendo acostado. Dolor de cabeza al sonarse la nariz. Presión dolorosa en la eminencia frontal izquierda y en el ojo. Ardor en el ojo derecho y en los párpados. Dolor lacerante en trayectos breves dentro del ojo derecho y sobre él. Presión en la ceja izquierda terebrante que se agrava después de comer. Lagrimeo. Disminución de la audición. Audición pobre sin que el oído tenga afección alguna. Tanto se ha pervertido su audición que oír música agrava sus síntomas. Perturbación que se transmite por los nervios auditivos. Escuchar música provoca congestión cerebral. También agrava su tos. Pensad en qué extraño es que alguien comience a toser en cuanto oye música. Calcárea tiene sensibilidad parecida cuando las notas del piano provocan dolores en algunas partes, particularmente en la laringe. El remedio está repleto de pérdidas de sangre,
copiosas hemorragias nasales por la mañana, y aquí nuevamente encontramos la agravación matinal. La facilidad con que se producen pérdidas de sangre por las mucosas da idea de circulación débil. Abundantes epistaxis, temprano, por la mañana y estando aún en cama. Acumulación de sangre seca dentro de la nariz. Sequedad persistente dentro de la nariz. Irritación frecuente como producida por estornudos. Catarro nasal seco y persistente con condiciones atróficas de la mucosa. Se observa que la nariz por dentro está lustrosa y reseca. Sequedad de la boca sin sed, dolor cáustico en la garganta entre una deglución y otra. Sensación de raedura en la garganta y los trastornos de garganta son peores por la mañana. También empeoran después de comer y de ingerir bebidas calientes, sobre todo la leche caliente. Después de comer, tos y arcadas. En la garganta hay una peculiar combinación de síntomas, sequedad y acumulación de mucosidades a las que el paciente intenta expulsar, y cuando hace el esfuerzo para toser, tiene arcadas y a veces vomita. Debilidad en la boca del estómago después de defecar, cierta languidez. Presión sentida profundamente en la región hepática que aumenta por la mañana, después de comer y después de defecar. Distensión del abdomen con mucha flatulencia, más después de comer y otras veces después de beber. A veces estos síntomas se presentan a mitad de la noche. Los borborigmos y dolores intestinales incisivos le obligan a levantarse y siente como si todo el contenido del abdomen estuviera frío. Otras veces la frialdad parece estar en uno de los lados del abdomen. Constipación inveterada en ancianos. Deseo de evacuar frecuente e ineficaz, lo que le provoca ansiedad, y en estos momentos la presencia de otras personas se le hace insoportable. Luego de haber evacuado normalmente, suele haber presión en el abdomen o cierta sensación de oquedad y debilidad que se alivia al expulsar flato o eructar. Orina con sangre y sedimento rojo. Al ser emitida la orina ya está enturbiada, de color castaño amarillento, y el sedimento tendrá color castaño. Orina con olor agrio. La micción es abundante. Durante la micción hay ardor, escozor, comezón y cosquilleo en la uretra y en la vulva. Excoriación que duele entre los muslos. Comezón voluptuosa en el escroto. Erecciones violentas por la mañana sin deseo, con entumecimiento de los genitales. Los síntomas son muy erráticos, tanto como en Ignatia y en Natrum muriaticum, y tomados en conjunto resultan coherentes, pero considerados unos pocos en determinado momento resultan asombrosamente incoherentes. Para comprenderlos es preciso tener en cuenta a todo el remedio. Pérdida de sangre abundante entre periodos menstruales. Pérdida de sangre entre periodos ocasionada por contingencias leves. Pérdida de sangre por vagina luego de esforzarse por evacuar heces duras, hasta por caminar más que lo habitual o por esforzarse demasiado. Durante las menstruaciones, la pierna izquierda se pone azulada debido a varices distendidas, compresión dolorosa en la pierna. Los síntomas uterinos se agravan permaneciendo acostada, lo que por cierto sorprende. Menstruaciones demasiado adelantadas y demasiado profusas. Los menstruos se anticipan 7 días a su fecha y luego sobreviene tremenda comezón de los genitales. Dolorimiento y comezón con tumefacción de los labia. Otra característica muy acentuada de este remedio, que cabe esperarse presente con mucha excitación y postración nerviosas, es disnea con síntomas cardíacos. La respiración es anhelosa, una suerte de asma que sobreviene luego de algún esfuerzo leve. Asma al intentar el coito. Comezón, aspereza y dolor en la laringe y en la tráquea. Cosquilleo en la garganta, laringe y tráquea. La comezón suele ser como hormigueo.
asma en ancianos y en niños, cuando son débiles, trémulos. Silbidos en el pecho durante la respiración, tos espasmódica. Violenta tos espasmódica con ronquera y eructos frecuentes. Esta tos es principalmente de origen nervioso, pues tiene excitación, nerviosidad y temblor, llevando la duda a la mente del médico experimentado respecto de trastornos cerebrales o de la médula. Tos nerviosa, como suele darse en la irritación de la columna. Tos debida a constricción de la laringe, seguida de expectoración de mucho mucus blanco. Se trata de tos paroxística muy similar a la tos convulsa. Disnea asmática provocada por esfuerzos ligeros, por oír música, por excitarse. Tos por congestión de sangre en la cabeza. Tos por pensar y por ansiedad. No pasará mucho tiempo desde que el paciente haya exhibido estos síntomas para que comience a enflaquecer y desmejorar, hasta que su piel vaya tomando el aspecto de carne reseca. Con todos sus síntomas, el paciente está trémulo y vacilante. Se queja de sentir presión profunda y desgarrante en el lado izquierdo del pecho, también de raedura y de comezón. Cosquilleo y comezón que parecen trasladarse en cuanto intenta tocar y rascar el lugar. No puede sorprenderos saber que este paciente sufre palpitaciones cardíacas por el menor esfuerzo, al excitarse, oír música, por intentar concentrar su mente en algo, con temblores y estremecimientos, y a tales palpitaciones parece sentirlas hasta en las extremidades. Pulsaciones y palpitaciones por todas partes. Siente sus arterias en cualquier punto y sus palpitaciones cardíacas entorpecen su respiración. Las piernas se entumecen con facilidad y a la más ligera presión se duermen, bastando con cruzar una sobre la otra. Frialdad, temblores y rigidez en las extremidades. Las uñas de las manos se ponen quebradizas y arrugadas. Estando acostado, los brazos se duermen. Dolorido y excoriado entre los muslos y en la concavidad de la rodilla. Pesadez de los miembros inferiores con debilidad paralítica. El paciente está envejeciendo, la senilidad progresa. Este remedio ha curado temblores prematuros en individuos de edad mediana. También el dormirse de las extremidades, el entumecimiento, la circulación débil, todo con pérdida de fuerzas musculares. Este remedio es muy apropiado para niños excitables, nerviosos y débiles, en personas desmirriadas, en ancianos y niños.